Doy la bienvenida a nuestro panel de expertos del día de hoy. Primero quiero presentarles a Juana Ramírez, quien es presidenta de la Asociación de Emprendedores de México y quienes además son nuestros aliados en el estudio que presentaremos en el siguiente bloque. Hola Juana, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí con ustedes platicando de emprendimiento. Gracias Juana, pues acompañarnos el día de hoy. También contamos con Manuel Molano, como ya lo vieron, también el economista en jefe de IMCO. Hola, ¿cómo están? Hola Manuel, felices de que estés aquí hoy. Igualmente, es un honor. También contamos con Marcela Chacón, analista de investigación e inteligencia de negocios de TTR para Latinoamérica. Marcela, mucho gusto. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a todos los invitados por estar en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Y también presento a Manolo Atala, que es cofundador y CEO de Fairplay. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Tania, y a toda la gente que nos escucha aquí. Muchas gracias por estar. Gracias, Manolo. Un placer coincidir de nuevo y gracias por acompañarnos. Y finalmente quiero presentarles a Citlali Herrada, que es Fund Manager de WordTef Capital, que es nuestro fondo de capital emprendedor y quien moderará este panel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Citlali. Gracias, Citlali. Explico brevemente la dinámica. Bienvenidos a todos nuestros invitados del día de hoy. Vamos a dividir esta charla en 4 pequeños bloques para abarcar distintas áreas y aspectos del capital privado y su impacto en el ecosistema empresarial. Cada uno de nuestros panelistas tendrá un máximo de 2 minutos en el contador para responder. Si nos quedamos cortos de esos 2 minutos, no pasa nada, lo quitamos y listo. Y si nos pasamos tantito, pues tampoco pasa nada, pero para limitarnos en tiempos. Me disculpo de antemano por lo que me voy a pasar en las respuestas. Para ser más interactivos y saber sobre la visión de la audiencia entre cada bloque, voy a lanzar una pregunta para que todos los asistentes que están viéndonos en este momento en vivo puedan responder a través de menti.com, a la cual pueden entrar ya en sus dispositivos o en sus computadoras. Aquí voy a compartir mi pantalla para que lo vean de una vez. Menti.com, a la cual pueden entrar ya con el código 90799838 y díganos si están listos para interactuar con nuestros invitados en el panel del WordTef Rise Sessions. Ahí podremos ver cómo es que van avanzando estas bolitas que van a ir apareciendo en un momento más para que todos nos puedan ver, y también pueden ver el código y pueden ver también el link en nuestro chat en vivo, por favor. Muy bien, ya nos están diciendo que están listos y ahí podremos verlo. Y entonces ahora sí, ya veremos los resultados en vivo y al final nuestros invitados del día de hoy van a poder responder sobre las respuestas ganadoras de la audiencia de estas preguntas que vamos a lanzar. Ahora sí, Citlali, te cedo el micrófono y arrancamos con esta sección. Muchas gracias, Tania. Bueno, pues comencemos. Quisiera comenzar preguntándole a ustedes que no sé si me pueden dar su punto de vista desde su expertise, desde la trinchera de cada uno, ¿cómo ha impactado el capital privado al emprendimiento en México? Sabemos que este fue un año muy difícil, bueno, 20 y 21 no han sido fáciles y el capital privado pues sin duda ha sido uno de los instrumentos que ha ayudado a los emprendedores a sobrellevar este escenario tan adverso, ¿no? Entonces, a ver, Marcela, quisiera comenzar contigo. No sé si nos puedes comentar cuál ha sido el crecimiento del capital privado en México y en América Latina. Bien, Citlali, según los datos más recientes que tenemos en Transactional Track Record, hasta el cierre de septiembre, el mercado de Venture Capital mexicano registró un total de 111 transacciones con un capital movilizado no confidencial de 3.706 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 46.5 en el número de sus operaciones con respecto a septiembre del año pasado. Por su parte, el importe en este segmento ha registrado una alza de casi 296% y sin duda son unas cifras bastante relevantes para este periodo comparado con años anteriores incluso. Es así como los meses más activos en este mercado los ha registrado febrero, marzo y mayo, con 15 transacciones en cada mes, además de septiembre, que si bien no fue el periodo más activo,
el número de transacciones, sí fue el mes más activo por capital movilizado, con un importe aproximado de casi 1.264 millones de dólares. Al igual que en periodos previos, un buen porcentaje de estas transacciones de capital riesgo fueron cross-border, es decir, que un fondo mexicano salió de compras al exterior o que un fondo extranjero decidió invertir en una compañía mexicana. Y entre esos fondos mexicanos o extranjeros involucrados en la inversión de capital riesgo, en México están 500 Startups, Mountain Nazca, Angel Ventures México, Cassette Ventures, que fue una de las transacciones más destacadas en el año, Dila Capital, Magma Partners y G2 Momentum Capital. En términos sectoriales, el tecnológico se mantiene como el sector predilecto de estos fondos a la hora de arriesgar su capital, con un aumento del 54% en el número de inversiones que se orientaron a este sector, y le sigue el sector financiero y asegurador con un crecimiento del 77%. Posteriormente siguen las compañías dedicadas a Internet con un crecimiento del 4% y que ha sido desbancada del primer lugar de inversión en 2021 luego del liderazgo que tuvo en los últimos 4 años. Wow. Pues muy alentadores estos números, la verdad. Manolo, podemos seguir contigo. Me gustaría que nos comentaras como emprendedor serial y ahora gran impulsor del financiamiento y, bueno, más bien de la inversión y control financiero de emprendedores, ¿cómo se ha transformado las actividades de los emprendedores o cómo piensan los emprendedores en atraer capital? Es una gran pregunta y voy a hacer un poquito énfasis en lo que dijo Marcela ahora, quitándole lo alentador que tú decías, Citlali. Sí es muy alentador, estamos arriba de 3.3 billones de inversión, concentrado en 111 transacciones, dijiste, ¿no, Marcela? Entonces, eso nos dice, lo único que nos dice es que hay cada vez más dinero concentrado en menos empresas, ¿no? Entonces, el tema del acceso a capital tiene que ir a lo largo y a lo ancho del espectro de la cantidad de tipos de emprendedor, tipos de empresa, etcétera. Y normalmente, todo el venture capital, que ha estado impulsando muchísimo, y eso está perfectamente bien, ha estado impulsando mucho empresas de tecnología, empresas de logística, fintechs, proptechs, etcétera, pero el 99% de los emprendedores no tienen acceso a este tipo de capital, ¿no? Y entonces eso es algo que tenemos que impulsar muchísimo más a que se distribuya de manera más equitativa, no tiene que ser venture capital, pero tiene que haber nuevas fuentes de financiamiento a lo largo y ancho del país y del espectro de tipos de compañía y emprendedores que hay, ¿no? Que esa es una de las razones por las que hacemos lo que hacemos nosotros. Si bien ha ido creciendo, normalmente muchas de las compañías, de muchos emprendedores, salen de la tesis de inversión de estos fondos, ¿no? Como les decía anteriormente, el sector al que están enfocados, o los sectores a los que están enfocados los fondos de Venture Capital, están súper focalizados en, bueno, fintechs, que es en realidad la mayor cantidad de compañías financiadas con estos 3.3 billones que mencionaba Marcela. Muchas de ellas, todo lo demás va relacionado a software, va relacionado a logística, con tecnología obviamente, va relacionado a PropTech, que está creciendo muchísimo, pero todo el e-commerce, todas las demás pequeñas y medianas empresas que están enfocadas en otros sectores necesitan un acceso a capital totalmente diferente como se viene haciendo hace muchísimos años. Entonces, es muy alentador lo que comenta Marce, pero también por el otro lado hay que ver como la película completa para decir, ok, mucho dinero en el país, en un sector pequeño todavía, en número de empresas, ¿no? Sí, tienes razón. Muchas gracias. Juana, quisiera continuar contigo. ¿Nos podrías compartir cómo ha impactado el capital privado al ecosistema emprendedor? Por supuesto, y tengo que decir que no estoy necesariamente de acuerdo con las cifras de ninguno de los dos. Porque de un lado estamos hablando solamente de las transacciones de Venture Capital que están registradas. Nos faltan todas las de Private Equity, nos faltan todas las de las Family Offices, nos faltan todas las de financiamiento tradicional de la banca y de financiamiento de las SOFOMES. Y del otro lado decía Manolo que el 99% de los emprendedores no tienen este acceso y tampoco es cierto.
En realidad, el 37% de las micro, pequeñas y medianas empresas tienen acceso a financiamiento, ya sea por fondos de la banca, de las financieras, de las fintech o por los ángeles inversionistas o por los fondos de venture capital. Cuando ves el comportamiento por sectores, hay sectores que tienen muchísimo apoyo, como el sector agrícola, que tiene un 64% para ser exactos, de acceso a financiamiento, mientras otros sectores como el de salud tienen menos de 3% las empresas de financiamiento, de acceso a financiamiento. Entonces, si bien todavía hay una gran oportunidad y en eso coincido, también es cierto que hemos avanzado de manera muy importante en los últimos años y que hace 6 o 7 años teníamos 2 o 3 fondos de inversión, hoy tenemos más de 72 fondos de inversión, incluidos los family offices. Y hay creo que cada vez más un ecosistema en ebullición. Sin embargo, o sea, hay más dinero y hay más dinero en más empresas, ¿no? El tema es que tenemos todavía del universo completo de más de 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, todavía tenemos un porcentaje muy pequeño que son verdaderamente sujetos a inversión, sujetos a crédito, y por tanto hay un trabajo importante que hacer en la profesionalización del emprendimiento en el país. Ok, muchas gracias. A ver, y ahora, Manuel, cuéntanos, por favor, desde la postura de INCO, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Cómo ha impactado el capital privado en el ecosistema emprendedor? Bueno, quizás tratando de poner un punto medio entre Marcela y Manolo de un lado del campamento y Juana del otro, yo creo que sí ha habido una evolución brutal de esto. Digamos, cuando hace 20 años leías cualquier cosa sobre financiamiento de pymes, todo tenía que ver con crédito, mucho tenía que ver con subsidios públicos. La triple F era la favorita del emprendedor, la triple F siendo Family, Friends and Fools, ¿no? Normalmente pues era emprendedor, ser emprendedor era estar dispuesto a dar sablazos y a estar arriesgando capital ajeno con reglas no muy claras. Eso cambió totalmente. Creo que el ecosistema se ha sofisticado. Creo que hay mucho más énfasis en organizaciones, la selección de industrias, digamos, de lo que hablaba Manolo, que son fintech, que son empresas tecnológicas. Me parece que tiene un sentido, y es que pues, es aquellas industrias en donde puedes aprovechar mejor la red y no tienes que hacer todas las inversiones tú solo para echar a andar un negocio. También creo que ciertos negocios, especialmente los de fintech, son negocios muy bonitos en el sentido que no necesitas muchísimo capital propio para poder echar a andarlos. De cualquier manera, un banco o una institución financiera es un animalito altamente apalancado. Normalmente, digo, no es raro ver relaciones de pasivos a capital de 25-1, de 50-1 en ese tipo de industrias. Entonces, creo que sí hay una transformación, sí hay algo que está ocurriendo, y creo que además esa sofisticación ha ayudado al ecosistema a diferenciar negocios que pues realmente son una fuente de subsistencia para una familia o un escudo fiscal o alguna otra cosa, y que no son realmente negocios interesantes. Creo que lo que dijo Juan ahorita es clave. No todas las empresas son sujetas de casi ningún tipo de financiamiento. Digo, si no puedes recibir dinero de accionistas, que pues es de lo que se trata el venture capital y el equity, el private equity, etcétera, pues tampoco vas a ser muy sujeto de crédito, ¿no? Y normalmente lo que tiene que pasar con esas empresas que agregan poquito valor en el mercado es que pues van a tener que modernizarse y unirse a los conglomerados donde realmente está el capital y la tecnología, o van a tener que desaparecer. Entonces sí es una revolución de alguna suerte, y creo que lo que estamos viviendo es muy útil. Muchas gracias, Manuel, qué interesante. Pues yo quiero que nos vayamos a nuestra primera pregunta en Menti. Denme un segundo, vamos a ponerla en pantalla.
Listo. ¿Cuál es el desafío que limita en mayor proporción el acceso a capital en México? Aquí ya comenzaron a responder algunos de nuestros asistentes. Anímense a responder en menti.com con el código 90799838. ¿Cuál es el desafío que limita en mayor proporción el acceso al capital? ¿El desconocimiento general sobre el tema de capitalización o la falta de empresas con modelos de negocio escalables en México? Continuamos recibiendo sus respuestas y seguimos mientras platicando con nuestros invitados del día de hoy. Gracias, Tania. A ver, ahora quisiera que nos platicaran un poco más acerca de los retos que enfrentan los emprendedores para obtener capitalización y los procesos que tienen que cubrir, ¿no? ¿Qué procesos tienen que pasar? Y cuando ya obtienen esa capitalización, ¿en qué hay que utilizarla? O sea, ¿a qué darle prioridad? O sea, creo que es de lo más importante, ¿no? Y que muchas veces ahí es donde los emprendedores como que meten un poco el pie, ¿no? A ver, ahora quisiera empezar con Juana. Si nos puedes compartir, tú como una mujer emprendedora, ¿qué retos enfrentaste para levantar capital para tu empresa? Mira, más allá de hablar, o sea, ya en esta posición gremial, me siento más cómoda que hablando de mí, hablando de lo que estamos viendo en el ecosistema, aprovechando la información que hemos hecho, por ejemplo, a través de la radiografía del emprendimiento. Un reto importante es que los emprendedores normalmente no le apuestan a la formalidad desde el inicio. Entonces, difícilmente tienen estados financieros que cuenten la historia de crecimiento, de inversión, de esfuerzo, sino que eso se deja como para segundo término y entonces cuando están tratando de reconstruir la historia para presentarle un fondo, eso cuesta, ¿no? Entonces, normalmente los emprendedores están muy enfocados en el core de su negocio y salvo que ese emprendedor sea financiero por naturaleza, los números, los datos, la contabilidad se deja para después y entonces eso hace que le falte sustento. Es la misma razón por la que muchos, como decía uno de los panelistas, pocas empresas realmente o un porcentaje pequeño son sujetas de crédito. Ese es uno de los grandes limitantes. Luego está el reto de evaluar tu negocio, ¿no? Que en realidad incluso los especialistas consideran que la evaluación es toda un arte y si es por flujos descontados o por veces ventas o por veces EBITDA, entonces también hay un llamado ahí a los emprendedores a capacitarnos para entender cuál es el referente de la industria que puede ayudar más. Y luego, creo que poder entender de inicio cuál es la tesis de inversión que tiene ese fondo o que tiene ese family office o que tiene ese inversionista ángel, o sea, ¿qué le interesa? ¿Quieres la inversión mágica de las fintech y tú no eres fintech, pues ni te desgastes, ¿no? Porque allí queremos retornos rápidos. Oye, no, aquí sí hay una tesis de inversión de este fondo es invertir en mujeres, ahí hay una oportunidad. Oye, este fondo tiene una tesis de invertir en impacto social, entonces tengo que hacer énfasis en impacto social. Entonces, entender también y preguntar antes, o sea, todos estamos tratando de buscar desesperadamente, pero también es importante detenerse un poco y decir, ¿cuál es la tesis de inversión de este fondo? ¿Qué es lo que está buscando? Y con toda franqueza, decir, ¿esto hace fit con mi modelo de negocio? ¿Hace fit con el propósito de mi empresa o no hace fit? Porque no todo es dinero, ¿no? También, o sea, cuando te asocias con alguien, creo que lo he dicho otras veces, es más difícil que una boda, ¿no? Y el divorcio puede costarte el hijo, así que es bien importante asegurarse que hay fit. Y esto que tú decías al final, y perdón que me extienda, esto que tú decías al final de qué va a pasar con esa inversión, creo que cualquier buen inversionista hará la pregunta de ¿para qué vas a usar mi dinero? Y una vez que el dinero entre, el inversionista será uno de los fiscalistas casi para validar que ese dinero esté enfocado en eso que dijimos que vamos a hacer, ¿no? Gracias, muchas gracias. Qué interesante. Y tienes razón, es primordial uno informarse, estudiar de lo que te están hablando. Igual llega un emprendedor y no sabe, como dices, de que si la evaluación por múltiplo, que si la evaluación, y estás en blanco, y si te dicen tu empresa vale -3, pues tú les crees, ¿no? Entonces siempre hay que estar como más, un paso más adelante, ¿no?
A ver, ahora, Manolo, cuéntanos, por favor, en tu experiencia de emprendedor serial, ¿cómo determinar cuánto dinero necesitas y en qué lo vas a usar? Como dijo Juana, pues por supuesto que todo el mundo te va a preguntar en qué vas a usar este recurso, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo determinar eso. Pues mira, voy a aprovechar para utilizar los primeros 10 segundos para reforzar mucho lo que dijo Juana ahorita. Muchísimos emprendedores todos quieren levantar dinero, pero no hacen la tarea antes de. Si van a picharle algún fondo, asegúrense de que ese fondo esté interesado en tu modelo de negocio, ¿no? Y creo que esa es una de las claves más importantes. Yo sé que tu pregunta va hacia otro lado, ahorita la voy a responder, pero de verdad, hagan su chamba. Si tú tienes un hotel y vas y le pichas a Mountain Nazca o a AllVP o a Dila, ellos invierten en otro tipo de compañías. Haz tu chamba, métete a sus páginas, checa su portafolio y ve si tu negocio va acorde con su tesis de inversión. Dicho esto, una de las cosas más importantes para determinar en dónde vas a invertir ese dinero, el que levantes o el que tengas, es bien importante que entiendas cuál es el core de tu compañía. Si tu compañía es una empresa de software, métele lo más posible el foco a desarrollar tu producto para que eventualmente puedas tener product market fit y puedas seguir levantando dinero. Si tú tienes una empresa de e-commerce, clávate en los números, no nada más en el producto. Si tú vendes zapatos, no nada más seas el mejor haciendo zapatos, que la piel sea preciosa, etcétera, etcétera. Métete en los unit economics, entiende bien cuáles son tus costos de venta, cuáles son tus costos de adquisición y métele a tu core, que va a ser marketing y va a ser logística. Entonces, creo que varía muchísimo. No hay una respuesta que quede para todas las compañías. Depende de qué tipo de compañía estés haciendo, pero no, hoy en día, el tipo de compañía que hagas, no trates de minimizar el valor que tiene desarrollar cierta tecnología o ciertas herramientas para cómo vas a operar tu negocio. Y regresando de nuevo a lo que decía Juana, no escatimes tanto en el tema legal, mantén la casa ordenada desde el día 1. Mucha gente yo veo que empieza sus negocios facturando todo a su nombre, ¿no? Como persona física, ni siquiera con actividad empresarial, como persona física. Al final del camino vas a tener que volverte una persona moral, vas a tener que cambiar todo y vas a dejar un paso asqueroso que arreglar con contadores, fiscalistas, abogados, etcétera, que te va a salir mucho más caro en el futuro. Entonces, depende de qué sea tu negocio, métele foco a tu core, no escatimes en un buen abogado y un buen fiscalista o contador y enfócate en tus productos, en tus costos, en tus finanzas y en tus unit economics. Eso es lo que te puedo decir del foco, de en qué utilizar el dinero, en dónde ponerlo a trabajar. Excelente, muchas gracias y espero que haya muchos emprendedores escuchándonos para que les lleguen muy bien estos mensajes, ¿no? A ver, ahora qué tal, seguimos con Marcela. Cuéntanos desde el otro lado de la moneda, ¿qué debería de ofrecer un fondo? Digo, aprovechando que ya tenemos un poco de inversión de fondos extranjeros y fondos mexicanos, ¿qué debería de ofrecer un fondo hacia el ecosistema de emprendimiento mexicano? O sea, ¿en qué? Ay. ¿No nos escuchas, Marcela? Marcela. Los escucho intermitentemente. A ver, si quieres continuamos sí con... escucho mejor. Ya. Marcela, te preguntaba qué es lo que debe de ofrecer un fondo al emprendimiento mexicano, al ecosistema emprendedor mexicano. O sea, ¿cómo se debería de adaptar o puede aplicar las mismas reglas que utiliza un fondo extranjero y llegar a México con sus reglas? No te escucho. ¿No te escuchas? ¿Por qué no, Marcela, intentamos que salgas y entres nuevamente? ¿No? Vale. Sí, para que intentemos. Mientras, igual Manuel podría ir contestando la misma pregunta, pienso yo. De acuerdo. A ver, Manuel. Bueno, ya escuchaste la pregunta, pero te la repito. ¿Qué debería de ofrecernos un fondo al ecosistema de emprendedor mexicano? ¿Se debe de adaptar o nosotros a él? No, a ver, ¿cuál es tu digamos, opinión? esto Juana lo puso muy claro, esto es como un matrimonio y esto es trabajo duro. Y el fondo tiene que hacer una chamba, la empresa tiene que hacer una chamba. No puedes esperar que digamos, como los señores de SoftBank,
con WeWork, esperar que creerle al empresario, no, pues este es un negocio de alta tecnología. Pues no, man. Este es un negocio de real estate, y aunque tengas una app, pues no eres de alta tecnología, ¿no? Y por otro lado, a veces la obsesión de los fondos con la escalabilidad y con el crecimiento rápido y lograr 3X en el primer año, 5X, pues igual y no necesariamente está bien enfocado, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que pues seleccionar empresa y seleccionar financiador para esa empresa, pues es tan complicado como seleccionar con quién te vas a casar, con quién vas a tener hijos. Creo que la analogía de Juana es muy, muy apropiada, ¿no? Ahora, afortunadamente esto está existiendo, y es una paradoja que exista en esta época de capital relativamente barato. O sea, lo que creó la industria de venture global, pues es que las tesorerías empresariales en empresotas no tenían qué hacer con el dinero, tenían sentados miles de millones de dólares ociosos y decían, híjole, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Es una paradoja, porque lo que hubieras esperado es que en las épocas de capital escaso, pues todo el mundo fuera más cuidadoso con el uso del capital, y entonces eso me hubiera indicado a mí que probablemente esta es una industria que se tendría que haber desarrollado mucho tiempo antes. Quizás la regulación bancaria y quizás toda la regulación alrededor del crédito lo impidió. Ahora la pregunta es cuando se acabe el dinero barato, si la industria sigue o no. Gracias, muchas gracias. A ver, ahora sí, Marcela, regresamos contigo. ¿Nos escuchas? Perfecto. Sí, a ver, perfecto. Súper bien. Cuéntanos un poquito cómo están reaccionando los inversionistas. ¿Los inversionistas están interesados en estos nuevos mecanismos de inversión? ¿Se ven un poco renuentes? ¿Todavía tienen el riesgo como muy en la punta de la mente? ¿O cómo está reaccionando esto? Bueno, esta nueva tendencia en la región por parte de inversionistas de venture capital a tener menor resistencia al riesgo se debe a la necesidad de invertir en un digital. Con la contingencia sanitaria, más de sector tuvo que migrar a un modelo remoto para empezar nueva normalidad. Entonces, debemos tener en cuenta este aspecto, es fundamental. También debemos tener en cuenta otro aspecto en el panorama, y son haciendo que la estrategia de búsqueda de los grandes fondos de inversión esté migrando a otros segmentos en los cuales no se invertía. Entre ellos están los fondos de capital riesgo. También viendo esta nueva arista de oportunidad no solo en México, sino en general en el mercado global, ya que la rentabilidad interesante se concentra en operaciones de mayor riesgo. Y donde antes había unos fondos que eran en lugares determinados, ahora esta cadena se ha movido a grandes movidas en el mercado, como lo hemos visto este año, ¿no? Algunos usos de private equity se están moviendo parte de su inversión a empresas no cotizadas, es decir, fondos de capital riesgo. Y lo que antes era una exclusiva está llegando a fondos activos. Entonces, lo que antes buscaba rentabilidad en empresas no cotizadas se encuentra en nuevos competidores, y eso se sube a la cadena. Entonces, lo que antes era un terreno exclusivo para el dinero venture capital en etapas tardías, ahora no lo es tanto y se está migrando hacia etapas aún más tempranas de financiación, el capital semilla incluso. Esto a su vez empuja a los business angels, que quedan sin mercado, pues, fondo que de un individuo, y esto le permitiría levantar las siguientes rondas con mayor facilidad, y esto sin duda se convierte hoy en día en una oportunidad para que los emprendedores puedan obtener hoy en día fondos con mayor facilidad, incluso en etapas más iniciales. Muchas gracias, Marcela, qué interesante. Pues Tania, ¿seguimos contigo? Sí, seguimos con nuestra segunda pregunta en menti.com. La voy a poner en pantalla. No sé por qué se pone así, pero bueno, nuestra segunda en Menti es ¿qué es lo que hace falta
entre el ecosistema de fondos y emprendedores, si hace más falta competencia o hace más falta colaboración. Aquí ya tenemos algunas respuestas de nuestro público. Recuerden entrar por menti.com con la clave 90799838 para quienes no han entrado todavía. Pero pues aquí podemos ver ya las competencias. Sí, más colaboración, una competencia, 2 competencias. Pues bueno, seguimos recibiendo sus respuestas y ahorita las vamos a comentar con cada uno de nuestros panelistas. Muchas gracias y continuamos contigo, Citlali. Gracias, Tania. A ver, ahora quiero que me platiquen un poco más qué es lo que viene. O sea, ya se está hablando de que vienen más unicornios, de que fondos extranjeros ya entraron a México y están apoyando muchísimo a empresas. Como mencionaron antes, hay mucha inversión en pocas transacciones, ¿no? Entonces, Manuel, te quisiera preguntar a ti, hablando de que vienen más unicornios, ¿qué va a hacer que el sistema, que se desarrollen modelos de negocios sostenibles con inversiones tan grandes? O sea, a largo plazo, ¿qué puede pasar? Bueno, que truenen, ¿no? Y que el unicornio pues nada más sea un caballo pintado de arcoíris y con un cuerno ahí falso. O sea, realmente pues ese riesgo existe en todas partes, ¿no? Ahora, ahí creo que la sofisticación de la industria pues puede que nos lleve a un buen lugar. Me encanta, por ejemplo, a Manolo oírlo decir realmente donde tiene que ir la lana es en que te metes en los números y en los unit economics y que todo esté yendo viento en popa. El otro día estaba yo hablando con un amigo que estaba en una startup muy interesante y le digo, oye, ¿cómo vas? No, pues ya se nos acabó el dinero y ya no pasamos la siguiente ronda de capital. ¿Cómo, cabrón? Pero tenías todo. Sí, pero pues éramos un producto buscando un mercado y la idea que teníamos, el tipo de clientes que nos imaginábamos tener de high-end, corporativos grandes y realmente bolsillos muy profundos, pues no llegó y pues luego cuando ya queríamos vender esto al público en general, era demasiado tarde, ¿no? Y esto es una empresa, pues, en tecnologías de información, ¿no? Entonces, no todas las ideas son buenas, aunque pueda parecer padrísimo y aunque te la platiquen como fondeador y digas, híjole, sí, siempre quise una de esas, híjole, pues en una de esas no. Y no solo eso, no todas las implementaciones son buenas. Igual puede llegar a ocurrir que una mala idea con un gran manager y alguien que le dé la vuelta al negocio y lo convierta en algo útil para los demás, se convierta en algo increíble. Lo que sí es cierto es que yo creo que los requerimientos de capital por unidad vendida o por personal ocupado cada vez van a ser menores porque lo que sí estamos viendo es un cambio tecnológico profundo y los empresarios y fondos que no entiendan eso no van a ser exitosos. Claro. Muchas gracias, Manuel. Marcela, quisiera continuar contigo. Platícanos un poco qué se ve en el... seguramente te iba a preguntar qué se ve en el futuro, pero si supieras, bueno, creo que te preguntaría otras cosas. ¿Qué sectores son los que van a captar la atención en un futuro de los inversionistas? Bueno, según lo que hemos visto en nuestra plataforma de TTR, en el curso desde lo que vemos en la actualidad, es que el sector tecnológico es el más destacado, no solamente en México, sino en general en los principales países líderes de América Latina, donde se está viendo una mayor actividad de venture capital. También existen varios drivers que han sido claves para el crecimiento de este sector en México y una consecuencia de la pandemia, como les mencioné anteriormente, que ha creado esa necesidad de que las empresas aceleren la digitalización y la transformación de negocios, con lo cual esto ha generado un atractivo de extranjeras. Y entonces el aumento del volumen de transacciones, de fusiones, de adquisiciones en este sector y industrias que ha sido estimulada por estas disrupciones tecnológicas en sectores específicos, financiero, sector fintech es por excelencia en México uno de los sectores más activos en venture capital, en salud incluso,
y también en otros sectores. Es por este motivo que los posibles vectores de consolidación del sector tecnológico seguirán ligados a estos principios en el mediano y en el largo plazo. También se espera una alta actividad en el sector financiero, como les mencionaba anteriormente, y de seguros específicamente en este sector fintech. En las transacciones específicamente cross-border de Estados Unidos invirtiendo en México, así como se ha presentado en los últimos meses. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela. A ver, ahora quisiera pasar contigo, Juana. Con todo este cambio que está habiendo y con todo este impulso de nuevos fondos entrando al ecosistema mexicano, ¿qué retos van a enfrentar ahora los emprendedores para levantar capital? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Pues son los retos que han enfrentado siempre. Estamos viendo un auge de fondos muy enfocados en las fintech, ¿no? Muy enfocados en nichos en donde la recuperación es mucho más certera y menos en temas, por ejemplo, de impacto social. Y nosotros vivimos en una región, no solamente en México, sino en América Latina en general, en donde las necesidades de la sociedad son apremiantes y necesitan también de la creatividad y del talento de los emprendedores. Entonces, de un lado necesitamos emprendedores mucho más profesionales, no solo necesitamos más, sino sobre todo necesitamos mejores emprendedores, más profesionales, más estructurados, más ordenados, con proyectos de crecimiento tangibles, porque alguien dice que si te quieres reír un rato, ve los planes de los emprendedores, pues sí, todos somos súper soñadores. Pero necesitamos mucha más estructura y hay que trabajar, y desde la SEM lo hacemos todos los días, en la capacitación y la profesionalización del trabajo del emprendedor. También necesitamos fondos más sensibles a las necesidades de la sociedad. No se vale contar historias de dinero exitoso en medio de sociedades con tantas necesidades. Entonces, creo que también hay que empujar desde muchos puntos a que los fondos tengan tesis de inversión que incluyan el fondeo de empresas lideradas por mujeres, que incluyan privilegiar empresas que tienen responsabilidad social, que incluyan modelos de negocio que ayuden a resolver los objetivos de desarrollo sostenible definidos por las Naciones Unidas. O sea, creo que también hay un hito que no podemos ignorar post pandemia, y es la necesidad de dejar atrás el capitalismo salvaje per se y pensar en un modelo de capitalismo que también considera la responsabilidad que tenemos las empresas de impactar positivamente las comunidades en las que participamos. Entonces, creo que el reto es doble. Para resumir, el reto es de los emprendedores por profesionalizar, por institucionalizar sus empresas, y del lado de los fondos por incluir, y allí un llamado a los inversionistas para que exijan la inclusión de tesis de inversión que también tengan un impacto sobre las necesidades que tienen nuestras comunidades. Excelente, muchas gracias. Y ahora creo que una de las preguntas más difíciles va para Manolo. Hablando de que ya estamos estudiando los fondos, ya estamos estudiando las tesis de inversión, las estrategias de inversión de donde queremos estar, quién queremos que nos invierta. ¿Qué pasa cuando tu modelo de negocio no encaja en ninguna tesis de inversión, no? O sea, ¿qué puede hacer un emprendedor en ese caso? Digo, seguramente encontrará a alguien, pero ¿cómo encontrarlo, no? Mira, sí es una pregunta compleja. Más bien la respuesta va por diferentes caminos. Mira, yo lo que creo es, hay una diversidad gigantesca de tipos de negocio. Muchos negocios se pueden bootstrapear, no sé cómo decirlo, pero soy muy pocho, perdón por eso, pero se pueden levantar, o sea, pueden ir creciendo con su propio flujo, ¿no? Muchos de ellos. Otros, en realidad, lo que necesitan es investigar mucho en dónde están esos fondos. Si tu empresa tiene impacto social, buscar algunos de esos fondos. Como dice Juana, no hay muchos, pero hay ciertos ángeles inversionistas que están muy enfocados en el tema social, otros que están enfocados en otro tipo de industrias. Ahora bien, creo que hay se está dando, no que haya mucha, se está dando
mucho el que haya financiamiento alternativo, ¿no? Una de las cosas importantes es entender que Venture Capital está enfocado en ciertos sectores, pero hay otras instituciones, por decirlo de alguna manera, que dan financiamiento a otro tipo de industrias que no necesariamente tengan que ser tecnológicas o de fintech, etcétera. Es más, hay muchas fintechs que ya están dando acceso a capital a muchos otros tipos de negocio, ¿no? Ellos se financian con fondos de venture capital y estas fintechs financian a otro tipo de compañías que no entran en la tesis de inversión de los fondos de venture capital o de private equity. Creo que hay muchísimo todavía por hacer. Creo que en la parte de seed investment o en la parte de inversión semilla nos queda muchísimo por hacer. Hoy lo que está pasando es que cada vez hay fondos más grandes de venture capital enfocados en series A, series B, series S, growth funds, y todo el mundo descuidó el seed. Hay muchos de estos fondos ya enfocándose en seed de nuevo, en semilla. Y yo creo que lo que también hace falta es mucha diversidad de tipos de fondo. Yo estoy en completo acuerdo en que haya muchos fondos de venture capital ahorita en estos 6, 7, 8 rubros específicos, pero creo que también debe de haber fondos enfocados en cosas sociales, en cosas... Digo, que por cierto, ahí voy un poquito contrario a lo que dice Juana. Yo estoy de acuerdo en que debe de haber, pero mucha gente lo pide, pero nadie lo hace. Entonces, todos aquellos que piden más fondos de impacto social, pues que alguien se agarre los pantalones y vaya y lo monte, ¿no? El punto de esto es, tiene que haber más diversidad en el tipo de dinero que hay para los diferentes modelos de negocio. Pero siempre debe de haber alguna alternativa ahí, nada más que hay empresas que les cuesta muchísimo más trabajo por su tipo de modelo encontrar el financiamiento adecuado, ¿no? Por eso es una respuesta bien difícil de darte, ¿no? Porque el qué hacer es complejo. Sí, la cosa es que se haga. Está acotado, exacto, está acotado el tipo de fondos que hay o el tipo de dinero que hay allá afuera y la diversidad de compañías es gigantesca y hay muchas de ellas que no entran dentro de la tesis de absolutamente ninguno, ¿no? Simplemente por el volumen de empresas que hay pero bueno, los Friends and Family que decía Manuel ahí seguirán y esperemos que cubran alguna de las necesidades que tienen muchas miles de compañías, ¿no? Exacto. Perfecto, pues muchas gracias. Pues ya estamos por cerrar esta sección. La verdad es que fue un panel muy interesante, muy enriquecedor, todas sus palabras. Ustedes son grandes impulsores del sector y de verdad es muy importante para nosotros que hayan estado aquí. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes. Gracias. Tania, entonces ahora, como vieron, lanzamos 2 preguntas. Al final de la respuesta de estas 2 preguntas, nuestros invitados otra vez nos van a dar un comentario final acerca de las preguntas ganadoras y pues creo que ya eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Así es, correcto. Nos quedan 10 minutitos más de esta sección, entonces quiero aprovechar que tenemos a estos invitados de lujo el día de hoy para compartirles. Bueno, primero decirle a todo el público que continúe en Menti, por favor. Estamos haciendo la última parte donde nos pueden compartir 3 calificativos que identifiquen a un emprendedor. Aquí vamos a ir viendo cómo aparecen y quisiera yo irme a las preguntas que hicimos anteriormente para que podamos comentar un poquito más sobre ellas. Ya me estoy yendo acá a estas y los voy a poner nuevamente en pantalla para que nos veamos todas las caras, aunque sea chiquitos. Denme un segundo. Ahora sí. Pues hablamos sobre el desafío que limita en mayor proporción el acceso al capital. Aquí la mayoría del público nos dice que es el desconocimiento general de los emprendedores sobre el tema de capitalización. Me gustaría que pudiéramos tener un minutito cada uno de ustedes para que me cuenten qué es lo que opinan al respecto. Manuel, por favor, ¿andas por ahí? Sí, ya te vi. Sí, digo, esto es como cuando cortas con alguien y le dices, no eres tú, soy yo, ¿no? No necesariamente... creo que sea un tema de desconocimiento. Yo creo que todo el mundo tiene muy claro que el propósito de un negocio es reproducir el capital. Si no, ese negocio pues no es un negocio, es otra cosa. Y entonces pues tienes que estar seguro de eso. De hecho, ese es el problema de la mayor parte de las pymes mexicanas, que casi todos los ingresos se van a pagar nóminas e impuestos. Entonces no hay
nada que tú puedas hacer para modernizarte, conseguir tecnología, hacer disrupciones en el modelo de negocio. Yo creo que en realidad uno tiene que pensar duro si mi negocio es escalable y si realmente quieres que sea escalable y no nada más estás ahí pues nadando muertito y sobreviviendo, porque también se vale, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Juana, ¿tienes algún comentario respecto a este desconocimiento general? Sí, yo sí estoy completamente de acuerdo en que hay un nivel altísimo de desconocimiento respecto del levantamiento capital, que además en muchos casos también aprovechan los fondos de inversión, ¿no? Ese desconocimiento es aprovechado para tomar un mejor partido en muchos casos. Entonces, sí hay una responsabilidad grande de los que trabajamos en el ecosistema y de los nuevos emprendedores por educarse más. También de tener un momento de reflexión profunda para entender, como decías tú hace un minuto, hacia dónde quiero ir y qué es lo que realmente necesito. O sea, levantar capital per se no es un objetivo, no debe ser el objetivo de ninguna empresa. El objetivo de las empresas tiene que ser escalar, crecer, ganar participación de mercado, diversidad de productos, qué sé yo, depende de la naturaleza de cada empresa. Y cada vez que un emprendedor me muestra un proyecto en el que nada más le falta la inversión para poder arrancar, desconfío y salgo corriendo. Creo que es mucho más fácil invertir en emprendedores que se la jugaron para sacar un producto mínimo viable, que ya demostraron que el mercado lo requiere, que lo acepta, que ya lo probaron, que ya se equivocaron. Me gustan los emprendedores que tienen cicatrices. Me gustan los emprendedores con historial delictivo, como digo yo, que a lo que me refiero es los que ya fracasaron, los que ya saben a qué sabe y regresan con ese aprendizaje, son mucho más valiosos. Me gustan los fondos de inversión que apuestan por el jinete y no por el caballo, que apuestan por la gente que tiene el talento para llevar sus proyectos a otro nivel y para aprender también de los errores. Entonces, creo que estamos justo en el momento del ecosistema y en el llamado urgente de convertir ese ecosistema en una verdadera industria. Y para convertirlo en una industria del emprendimiento necesitamos trabajar arduamente en la profesionalización de todos los frentes. Sí, muy interesante y totalmente de acuerdo. Manolo, ¿tú tienes algún comentario al respecto? Sí, digo, aquí, a un lado a lo que han dicho los demás, que concuerdo, creo que aparte del desconocimiento general de los emprendedores, leyéndolo como dice aquí, sobre el tema de capitalización, creo que independientemente de eso, si nos vamos un paso atrás, emprender es una locura. De entrada, digo, yo como emprendedor se los puedo decir, es una locura, es un camino bien complejo, lleno de piedras, de baches, de hoyos, de cosas que no ves venir, de trampas, de todo. Prepararte para emprender es bien importante. No nada más prepararte para levantar capital. Ahorita estamos hablando de este tema de hoy, es de levantamiento de capital, pero creo que también el estar preparado para operar un negocio es importante. Estudiar para operar un negocio es importante. Entender las consecuencias de que operes de cierta manera tiene un reto brutal. El que te claves en los números, en tus números, en entender tus números, en entender cómo opera tu negocio. He visto, tristemente, por un lado tristemente y por otro lado he tenido la gran fortuna de hablar con cientos de emprendedores. Yo soy Ángel inversionista y parte de algo que disfruto mucho en mi vida es invertir en talento, ¿no? Del historial delictivo, los que tienen historial delictivo, como dice Juana, y de los nuevos también, ¿no? En algunos nuevos. Una de las cosas más tristes que he visto es, con muchos de los emprendedores, no sabría decir qué porcentaje, llegan conmigo con una muy buena idea, con cero conocimiento de cómo ejecutar ese modelo de negocio, en donde si el elemento core del negocio es tecnología, ninguno de los founders sabe de tecnología. Y la primera pregunta que me hacen es, ¿me podrías recomendar algún programador que me haga la tecnología? Es como de, es tu negocio. Necesitas, o sea, no puedes tercerizar el core de tu negocio, ¿no? Bimbo no terceriza distribución, ¿no? Que ese es su negocio. Entonces, una de las cosas más tristes que veo es
muy poco, no diría que interés, no sé si es falta de interés o no, muy poco estudio, muy pocas horas dedicadas a lectura, a entender cómo operar el negocio, muy pocas horas dedicadas a ejecución y muchas más horas en pensar en ideas cool, innovadoras. Antes de llegar a la innovación hay que entender cómo vas a ejecutar y los cimientos del negocio, entenderlos de manera correcta. Y si no tienes todo esto, va a ser bien difícil que, aunque sepas cómo tener acceso a capital, no te lo van a dar, ¿no? Hay Claro. mucha tarea que hacer antes de llegar al momento de levantar capital, ¿no? Excelente. Añadiendo lo que dicen los demás. Anótenle bien, emprendedores que nos están escuchando. Marcela, ¿tienes tú también algún comentario respecto a este desconocimiento general en el tema de capitalización que nos comenta el público? Sí, estoy de acuerdo un poco en lo que dice Manolo, que ese desconocimiento también le genera esa falta de estabilidad en muchas empresas, especialmente con las tecnológicas. Uno pensaría que por ser una empresa tecnológica automáticamente va a ser escalable y no. Son las empresas que más tienen que tener cuidado porque no todas son escalables. Muchas no tienen, uno pensaría que sí, pero no tienen automatización de procesos. Eso es un elemento fundamental para generar una escalabilidad, porque esto en gran medida disminuye los costos y puede generar aumento de ingresos de manera exponencial, que ese es el reto que deben tener los emprendedores en materia de capitalización y que realmente sean atractivos para los fondos de capital riesgo, ¿no? También, lógicamente, al no saber validar esa estrategia y al tener ese desconocimiento, pues va a ser realmente un desafío para los emprendedores. Y trazar los objetivos. Uno pensaría que en general todas las empresas tienen su objetivo concreto y lo que hemos visto en Transactional Track Record de fondos es que muchas de esas empresas no tienen lo concreto y eso hace parte del desconocimiento general del tema de capitalización. Muchas gracias por sus comentarios. Seguimos con la siguiente pregunta para ya irnos muy rápido. Preguntábamos que qué le hace falta al ecosistema de fondos y emprendedores. La mayoría nos dice que colaboración, que lo más importante es tener esta colaboración, pero también hay quienes hablan de competencia. A lo mejor es un balance entre ambas o a lo mejor es un poquito de una y una pizca de otra, pero Manuel, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? A ver, digo, yo creo que ningún emprendedor en su sano juicio va a decir que a su mercado le falta competencia, ¿no? Eso normalmente lo hace el regulador de mercado, lo hace el consumidor o lo hace alguien que pues está viendo que no le están entregando todo el valor que entrega con su dinero al recibir un bien o un servicio, ¿no? No necesariamente son excluyentes. Yo también creo que es una pizca de competencia, una pizca de colaboración. Mi impresión es exactamente la contraria. El ecosistema emprendedor es altamente colaborativo. Quizás aquí tenemos mucho que aprender de las naciones anglosajonas en América Latina, ¿no? Porque los latinos tenemos una tendencia a colaborar donde deberíamos estar compitiendo y viceversa, ¿no? Sí nos podemos amafiar con el de junto para subir los precios, ¿no? Pero luego entramos en esquemas de competencia muy ruinosa adentro de una oficina, ¿no? O con gente que sería nuestro aliado o nuestro socio natural. Entonces creo que ahí más bien lo que hay que hacer es tener la mezcla correcta y en los ámbitos correctos, ¿no? Hay un nivel de competencia que es sano, hay un nivel de competencia que ya no es sano, hay un nivel de colaboración pues que pues luego le dicen colusión y asociación delictuosa y cosas de ese tipo, ¿no? Gracias, Juana. A ver, yo creo que sí hacen falta muchas cosas en el ecosistema de emprendimiento, tanto a los fondos, a los emprendedores, incluso a las organizaciones que impulsan el emprendimiento, pero no necesariamente es competencia y colaboración. Creo que hace falta profesionalización, hacen falta más fondos, con una diversidad de tesis de inversión más amplia. Hacen falta más emprendedores, más profesionales, más escalables, que piensen en grande, que tengan la capacidad de internacionalización. O sea, nos hace falta todos de todo, ¿no? O sea, pensar que de un solo lado está la pelota, creo que es otra vez pensar también que la solución está en las manos del otro y no de las mías. Entonces, hacen falta muchas cosas en el ecosistema. La competencia, bueno, sí, en la medida en que existan mayores jugadores, pues por supuesto que hay mayor competencia, pero no creo que sea el tema, ¿eh?
Incluso tampoco creo que sea el tema de la colaboración. Necesitamos más fondos, más emprendedores, más recursos. Necesitamos identificar oportunidades de negocio que podamos capitalizar. O sea, hay mucho que hacer desde todos los frentes, ¿no? Necesitamos mucho trabajo. Eso le hace falta al ecosistema. Ponernos a trabajar y ocuparnos en mejorarlo. Exacto. Muchas gracias, Juana. Manolo, unas palabras sobre esta competencia, colaboración o más. Fíjate que yo no me gustaría tocar ninguna de las dos porque tampoco creo que haga falta ni más competencia. La competencia viene, es una consecuencia del volumen y la colaboración. Es más, yo creo que hoy hay colaboración, simplemente con el volumen habrá más colaboración y una red mucho más amplia. Pero poniendo un poco el ejemplo que dice Juana, yo lo pondría como en un axis. Vamos a verlo de manera el eje Y y el eje X y Y, ¿no? Por un lado, necesitamos mucha más diversidad de fondos enfocados en diferentes verticales, pero por el otro lado, el eje vertical sería la profundidad de estos fondos a nivel etapas de compañías, ¿no? Hoy lo que vemos en los medios y es mucho lo que suena arriba de series A, si es pre-product, pre-revenue, product market fit, etcétera. Yo creo que debe de haber profundidad y variedad, ¿no? Eso por el lado de los fondos. Por el lado de los emprendedores es exactamente el mismo ejemplo. Tiene que haber mucha más profundidad y mucha más variedad. Hoy en día, yo soy alguien que me encanta impulsar, siempre trato de buscar emprendedoras mujeres, ¿no? Alguien lo mencionó hace rato, no sé si fue Juana, no sé si fue Marcela. Siempre trato de buscar más, a ver hacia dónde hay, y creo que debería de haber más en general, más gente que las apoye, pero también más mujeres intentando emprender, ¿no? Por el otro lado, veo que hace falta en la parte del eje vertical mucha más profundidad y eso es profesionalización. O sea, hay mucha gente con muchas ideas, pero la capacidad de ejecución y de estudio, como lo decía en la respuesta anterior, necesita crecer brutalmente, ¿no? Hoy llegas con gente que te dice, es que voy a emprender, y haces preguntas básicas y no lo saben. Entonces, eso quiere decir que no han hecho la tarea, entonces les falta mucha más profundidad y profesionalización a muchísimos emprendedores. Y hay otros que son las máquinas. Yo estoy hablando de las cosas que hacen falta, pero las cosas positivas que hay en el mercado hoy son totalmente diferentes que hace 3 años, ¿no? Entonces, profundidad y variedad es lo que yo diría. Gracias, Manolo. Antes de irme con la última respuesta de Marcela, agradecemos a Juana que tiene que salir corriendo porque tienen el segundo día de la cumbre de ASEM en este momento. Mucha suerte, Juana, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Y en punto de las 7, cuando termine esta conversación, súbanse a la cumbre que voy a hablar con Tatiana Cloutier y hay un anuncio interesante para los emprendedores. Un abrazo a los panelistas, a Worted, y va a estar muy interesante la investigación que van a presentar más adelante. Muchas gracias. Bye bye. Gracias, Juana. Ahora sí, Marce, nada más para cerrar este bloque, danos por favor 2 minutitos de tu percepción. Vale, si tuviéramos que escoger sobre competencia y colaboración, yo creo que uno pensaría que existen suficientes fuentes de colaboración, pero yo creo que la parte público-privada es fundamental para elevar ese ecosistema de fondos. Especialmente en América Latina, no solamente en México, vemos que hay una carencia entre esa sinergia de fondos de capital público y privado, y yo creo que eso es fundamental también para elevar todo el financiamiento de los nuevos emprendedores que tenemos hoy en día. Entonces, creo que si tuviera que escoger entre competencia y colaboración, sería colaboración. Muchas gracias, Marcela. Pues con esto terminamos la sección de hoy. No quiero dejar de poner en pantalla esta nube de palabras que nos comparte nuestro auditorio. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy a este panel. Realmente ha sido un honor y maravilloso poder contar con todas sus opiniones y seguramente también muchos emprendedores y empresarios que nos están viendo se llevan excelentes consejos, muchas cosas que pensar, muchas cosas que estudiar y pues muchas ganas también para seguir adelante, seguir creciendo, buscar nuevos proyectos, nuevas formas, nueva capitalización. Y pues no me queda nada más que agradecerles, Manuel, Manolo, Marce, por estar aquí con nosotros y espero muy pronto tenerlos nuevamente de invitados en estos eventos y que podamos continuar creando sinergias juntos. Muchísimas gracias a ti, Tania, y a todos por la invitación. Encantados de haber estado por aquí. Muchas gracias, qué gusto, un honor.
Gracias. Tania, por la invitación. Esperamos estar aquí nuevamente. Millones de gracias. Ahora sí, nos vamos a ir a conocer los principales hallazgos de este estudio que realizó WordTech sobre el panorama de capital privado en México en nuestra siguiente sección con Xochitl Austria, que es nuestra manager editorial en WordTech. Y vámonos ahora sí a The Rice Paper.